Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Selmi Nayeli Changmay y curso el diplomado en nutriología médica con especialidad en obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico y enfermedad renal. El nombre de mi artículo es: el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional será defectuoso hasta que podamos medir la glucosa. Los temas que abordaremos son introducción, diagnóstico, pérdida de glucosa, fluoruro de sodio, Asociación Americana de Química Clínica, Asociación Americana de Diabetes, precisión diagnóstica, análisis de regresión lineal, resultados, tubos de citrato, fluoruro y EDTA, ventajas de los tubos CFE, estudio APO y conclusión personal. Introducción. La diabetes mellitus gestacional se define por la intolerancia a la glucosa que se documenta por primera vez durante el embarazo. La hiperglucemia materna, que es menos grave que la diabetes mellitus, está fuertemente asociada con mayor peso al nacer, riesgo de parto por cesárea y otros resultados adversos. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional es importante porque el riesgo de eventos adversos se reduce con el tratamiento. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional depende exclusivamente de las medidas de glucosa en plasma. La glucosa generalmente se mide antes y en puntos de tiempo fijos después de una carga de glucosa oral. Sin embargo, a menudo se hace excluyente un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional en función de una concentración de glucosa única medida por encima o por debajo de un umbral definido. Por el contrario, fuera del embarazo, el diagnóstico de diabetes requiere, en ausencia de síntomas típicos, documentación de hiperglucemia, ya sea por glucosa o por hemoglobina glucosilada, en más de una ocasión. El requisito de mediciones precisas de glucosa para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se ve forzado por el hecho de que la hemoglobina glucosilada no es una alternativa a las mediciones de glucosa para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Una fuente importante de error preanalítico en la medición de glucosa es la pérdida de glucosa de las muestras de sangre a través de la glucólisis que ocurre principalmente en los glóbulos rojos y blancos. La glucosa se pierde de las muestras de sangre completa a una velocidad del 5 al 7% por hora a temperatura ambiente. Por lo tanto, la pérdida de glucosa a una hora excede el límite deseable de error analítico total para glucosa basado en la variación biológica. Esta pérdida preanalítica de glucosa representa una amenaza para la sensibilidad diagnóstica de las pruebas de diabetes mellitus gestacional. El fluoruro de sodio se usa ampliamente para inhibir la glucólisis, pero es inadecuado. El fluoruro de sodio no detiene la glucólisis durante las primeras 2 horas o más después de la recolección de la muestra, y durante los primeros 60 a 90 minutos la pérdida de glucosa continúa a la misma velocidad con o sin fluoruro de sodio. Las pruebas de tolerancia a la glucosa representan un problema especial cuando las muestras en ayunas y otras se mantienen en un punto de atención. La directriz recomienda que las muestras se sumerjan inmediatamente en una suspensión de hielo y se analicen dentro de los 30 minutos posteriores a la recolección. Esto es difícil de lograr en la atención de rutina del paciente, y la evidencia sugiere que esta recomendación no siempre se sigue en las pruebas de diabetes mellitus. En un estudio anterior, algunos de los mismos autores compararon los resultados de las pruebas de diabetes mellitus gestacional, en las que las muestras se manejaron con los procedimientos habituales de su institución, incluido el uso de tubos de sangre que contienen fluoruro de sodio, o de acuerdo con los procedimientos recomendados por la ADA y por la Asociación Americana de Química Clínica.
El enfoque recomendado para el manejo de muestras produjo un aumento de 2.7 veces en la tasa de diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. El aumento fue completamente atribuible al control de la glucólisis. Ahora, estos autores han evaluado el potencial de los medidores de glucosa utilizados en el punto de atención para mejorar la precisión diagnóstica de las pruebas de diabetes mellitus gestacional, al minimizar la pérdida de glucosa antes del análisis. Por lo tanto, midieron la glucosa en sangre por punción cutánea en el punto de cuidado, con muestras recogidas de pacientes en ayunas y 1 y 2 horas después de una carga de glucosa oral de 75 gramos. Se recogieron muestras de sangre venosa al mismo tiempo y se manejaron estrictamente de acuerdo con las pautas de ADA y de la Asociación Americana de Química Clínica. El análisis de progresión lineal de los resultados de glucosa de punto de cuidado frente a los resultados de glucosa en plasma de laboratorio se realizó utilizando una corte de derivación seleccionada al azar. Las ecuaciones resultantes se usaron para calcular el resto de la glucosa en plasma de laboratorio previsto correspondiente a cada resultado capilar de punto de cuidado en el resto de la corte donde un número era igual a 100. Para la estimación de la precisión diagnóstica de los medidores de glucosa en la última corte, se usaron los valores venosos predichos en lugar de los resultados reales del medidor. Para el estándar de referencia para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, los autores utilizaron las concentraciones de glucosa en las muestras del plasma venoso. Para ambos tipos de muestras, el mismo criterio de diagnóstico fueron utilizados. La precisión diagnóstica con los resultados predichos de plasma venoso no fue tan buena como podría esperarse. La sensibilidad diagnóstica fue del 80.4% y la especificidad diagnóstica fue del 86.4%. Las razones de probabilidad positiva y negativa para predecir un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional realizada por el estándar de referencia pueden calcularse en 5.9 y 0.23 respectivamente, correspondiente a cambios moderados en la probabilidad de diabetes mellitus gestacional posterior a la prueba. Los autores concluyeron que el estudio no respalda el uso de medidores en entornos de altos recursos donde se implementan medidas para inhibir la glucólisis. Sugieren que los medidores pueden ser útiles en entornos donde las medidas para inhibir la glucólisis no son alcanzables. Estamos de acuerdo en que los resultados proporcionan un apoyo limitado para el uso de medidores de glucosa para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, como reconocen los autores. La precisión diagnóstica observada no puede esperarse en un entorno diferente. Los datos representan una estimación del mejor caso de precisión diagnóstica. Todas las muestras fueron analizadas por un solo operador de medidor que utilizó un solo dispositivo, que se inscribió en un esquema externo de garantía de calidad con supervisión profesional. Es importante destacar que la ecuación utilizada para predecir las concentraciones de glucosa en plasma venoso a partir de los resultados del medidor de glucosa utilizó datos internos del estudio. Tubos de citrato, fluoruro y EDTA. Se sugirió una alternativa a los medidores en un estudio anterior realizado por alguno de los mismos autores. Ese estudio anterior examinó el uso de tubos de sangre que contienen citrato, así como fluoruro y EDTA, tubos CFE, que inhiben la glucólisis por completo o casi.
En comparación con los procedimientos preanalíticos habituales con tubos de fluoruro de sodio, el uso de tubos CFE sin necesidad de una suspensión de hielo duplicó la sensibilidad diagnóstica de la prueba de tolerancia a la glucosa oral del 42% al 86% para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional y produjo una especificidad diagnóstica del 100%. Por lo tanto, un resultado negativo implica una disminución menor al 30% en la probabilidad de diabetes mellitus gestacional, usando una especificidad del 95% en lugar del 100%. La razón de probabilidad positiva es menor a 17. Un resultado positivo connota un gran aumento menor a 45% en la probabilidad de diabetes mellitus gestacional posterior a la prueba. Con base en sus hallazgos, los autores recomiendan que los tubos CFE reemplacen los tubos tradicionales que contienen fluoruro de sodio en el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Ventajas de tubos CFE son factibles, ya que pueden usarse tanto en entornos de alto recurso como en algunos de recursos limitados. Bajo costo. El costo del citrato seguramente es bajo. Minimiza la variabilidad. El uso estandarizado de los tubos CFE para las pruebas de tolerancia a la glucosa para la diabetes mellitus gestacional minimizaría o eliminaría la variabilidad en la sensibilidad diagnóstica de las pruebas para la diabetes mellitus gestacional atribuible a retrasos variables en el procesamiento de la muestra. Evita sesgos. El uso estandarizado de los tubos también facilitaría los estudios de la epidemiología de la diabetes mellitus gestacional, que están en riesgo de sesgo y son prácticamente imposibles de comparar cuando los efectos variables de la glucólisis pueden producir un cambio doble en la precisión diagnóstica de las pruebas de diabetes mellitus gestacional. Más allá de la diabetes mellitus gestacional, otros han recomendado que los tubos CFE reemplacen los tubos que se basan solo en fluoruro de sodio para inhibir la glucólisis cada vez que se mide la glucosa en plasma. Un impedimento para el uso mundial de los tubos es la continua falta de disponibilidad comercial de los tubos para su uso clínico. Una razón adicional para usar tubos de CFE surge de la consideración del diseño del estudio de hiperglucemia y resultados adversos del embarazo, APO. Esta empresa multinacional determinó las relaciones graduadas entre la intolerancia a la glucosa y los resultados clínicos en más de 23.000 embarazos. Los criterios de diagnóstico para la diabetes mellitus gestacional basados en los resultados de glucosa en el estudio han sido aprobados por la ADA y adoptados en varios países. Estudio APO. Las muestras para glucosa fueron plasma de fluoruro de sodio, con muestras de sangre colocadas inmediatamente en una suspensión de hielo y retenidas en hielo hasta que las células y el plasma se separaron en una centrífuga refrigerada. Los tubos CFE proporcionan un medio conveniente para lograr resultados que son casi idénticos a los resultados en muestras que se mantienen en hielo. Y bueno, por último, es desafortunado que los tubos CFE no estén disponibles comercialmente de manera universal para uso clínico, mientras que los tubos con fluoruro de sodio persisten a pesar de las llamadas en la última década para reemplazarlos con los tubos CFE. Bueno, les agradezco su atención al artículo y espero que sea de su interés, agregando mi conclusión personal.
Los diagnósticos de diabetes mellitus gestacional son muy importantes, ya que de acuerdo a los resultados podemos evitar alguna complicación durante el embarazo, como bajo peso al nacer o un parto prematuro. El mejor diagnóstico se realiza con tubos CFE. Y bueno, uno de los principales problemas es que las mujeres que viven en lugares de escasos recursos carecen de diagnósticos adecuados y oportunos. Muchas gracias por su atención.